La Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Economía. Y la Academia de Investigación y Análisis Económico presenta México y su sistema financiero, 1982-2000. El periodo de 1983 a 1988 en el país está caracterizado por ciertos efectos que provocó la deuda externa que estalla en 1982, siendo uno de ellos los problemas que enfrentaron los conglomerados industrial financieros nacionales, como encontrarse en quiebra de hecho, tanto de sus grandes empresas como de sus bancos. Frente a esta situación, el gobierno intenta rescatar los conglomerados en quiebra, lo cual significó asumir grandes volúmenes de pasivos privados con cargo a la deuda pública, lo que llevó a nacionalizar la banca, con lo que el Estado asumió la obligación de pagar la deuda externa de los bancos absorbiendo depósitos en mexidólares. Estos son depósitos bancarios denominados en dólares que se habían en el país utilizando pesos. Aquí realmente le llegó a dar el golpe duro fue a los empresarios. Tal vez el golpe después fue más duro para las personas, porque comenzaron a aumentar las tasas de interés de una forma muy desmedida, ¿no? Había tasas de interés de arriba del 100%, créditos, sobre todas esas situaciones. ¿No? Acuérdate que teníamos otro peso, no manejábamos el peso de ahora. Cuando se vino el plan de choque, que fue el mismo nuevo peso. El 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo, en su último informe de gobierno, a 3 meses de terminar su periodo, anuncia la expropiación de la banca privada. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Bueno, en ese momento yo era estudiante de la carrera de Economía, y como muchos otros que en ese entonces estudiábamos Economía, pues estábamos interesados en la situación económica del país, que se venía deteriorando por distintos factores. Estábamos en una crisis muy severa y evidentemente había un saqueo y una fuga de divisas tremenda, y no había quien le pusiera freno. Entonces en ese momento, bueno, el gobierno estaba en una disyuntiva, ¿no? O tomar decisiones muy severas que pudieran regular de algún modo el sistema bancario, o seguir permitiendo que los dueños de los bancos y el sistema financiero siguieran operando de esa manera. Entonces, bueno, pues cuando se pronuncia el discurso de nacionalización de la banca, pues fue impactante porque, bueno, si bien se esperaba que se tomaran medidas, bien a bien, la mayoría de la población no sabíamos qué iba a suceder. Aunque es un hecho de que los sectores financieros de este país ya sabían lo que iba a ocurrir, e incluso lograron sacar muchas de sus divisas. Pues aparentemente nunca pienso, no era una cosa como planeada, ¿no? Fue hasta cierto punto improvisada, ¿no? Y yo pienso que realmente fue lo que complicó toda la medida esta de la nacionalización, porque acabamos con inflaciones elevadísimas, ¿no? En la defensa del peso. Ahí realmente, pero manejaba López Portillo en aquel tiempo el discurso de crecimiento con inflación, ¿no? Que en cierta forma pues sí había incrementos de sueldo por decreto, ¿no?
y bueno, pues como personas pues teníamos con qué comprar, ¿no? Y los golpes pues, fueron acumulándose en años posteriores, ¿no? Los que nos saquearon fueron los políticos, con puros actos de corrupción, robando a la población, metiendo impuestos excesivos. Vamos, el caso más difícil que vivimos fue en el error de diciembre, que convirtieron el peso a UDIs, según para beneficiar a los que teníamos créditos, que a la larga nos perjudicó. Al parecer, la expropiación o nacionalización de la banca privada como una medida de política general no estaba dentro de los programas de gobierno de los diferentes titulares que ocuparon el Poder Ejecutivo Federal desde 1917 hasta septiembre de 1982. La decisión de la expropiación, tal como parece, fue tomada en forma súbita y como consecuencia del estado de crisis que vivió el país en esas fechas. Existen opiniones en el sentido de considerarla como un acto de personalismo coyuntural, una decisión que fue tomada no como parte de un programa de gobierno, sino más bien obligada por las circunstancias. La Secretaría de Hacienda tuvo que formar una nueva subsecretaría, la Subsecretaría de la Banca, para poder hacer frente a los asuntos de los bancos, ahora ya nacionalizados. Bueno, recuerden que en ese momento realmente quien dictaba la política monetaria era el Banco de México. Y bueno, pues como organismos que existían en ese entonces, la Secretaría de Hacienda del Banco de México, pues ¿qué hacían? Plegarse a las políticas oficiales, ¿no? O sea, recuerden que bueno, estábamos todavía en el auge del sistema presidencialista, en el cual pues los secretarios de Estado no les quedaba otra más que asumir las decisiones del presidente. Entonces bueno, pues trataron de operar lo más rápido posible, pero hay evidencias de que bueno, muchas de las decisiones como esta ya estaban consensadas con el sector empresarial y financiero del país. Yo no creo que haya sido sorpresivo para la Secretaría de Hacienda. Yo creo que la Secretaría de Hacienda ya lo venía planeando. Sí, para la población fue sorpresivo. De la noche a la mañana perdiste todo. Hubo dos grandes acciones que causaron un grave daño a la sociedad mexicana porque infundió una gran desconfianza en el sistema bancario y en la credibilidad de las acciones de los responsables al conducir la causa pública. Esas dos medidas fueron, primero, el control generalizado de los cambios y segundo, la congelación de las cuentas que hasta el 1 de septiembre de 1982 mantenían los mexicanos en los bancos en moneda extranjera. Porque la sociedad todavía estaba, en ese entonces se encontraba muy polarizada. Yo les comentaba de que bueno, yo tengo muy clara la imagen de cuando en la cámara se da la noticia, ver a Cloutier en primera fila, cubriéndose el rostro y moviendo la cabeza en señal de desaprobación y por lo bajito diciendo seguramente alguna frase obscena, reprobando la acción de López Portillo, ¿no? Claro, porque las acciones de López Portillo eran muy demagógicas, pero al final de cuentas la historia que nos demostró que bueno, pues solo hubo un reposicionamiento y una redistribución de la riqueza, finalmente, de la riqueza en ciertas manos, no en el resto de la población. Siempre se fue lo que se les quitó en un momento determinado a los dueños de los bancos como posesión de los bancos mismos, se trasladó a otras manos de otros dueños del dinero del sistema económico mexicano. Bueno, para la sociedad, o sea, la gente, la mayoría de la población, pues no, de momento no percibió, siento yo, ¿no? Toda vez que pues en aquel tiempo la gente que entraba a los bancos no era como ahora, que ahora hasta por tu nómina te llega, ¿no? Entonces mucha gente no manejaba cuentas de banco, manejaban cuentas de crédito y ese tipo, pero de entrada pues yo pienso que la sociedad no le afectó. A quienes sí les pegó muy duro fue a empresarios y pues a los mismos banqueros, ¿no? Porque tuvieron que entregar los bancos, ¿no? Ellos mismos ahí sentados en el Congreso y reciben esa noticia. Para mi punto de vista, la nacionalización de la banca fue un acto político
para beneficiar a los banqueros y perjudicar a los ahorradores. Beneficiar a la clase alta y degradar a un nivel económico más bajo a la clase media y a la clase baja. Las decisiones que marcaron la crisis económica que desembarcó en la decisión de expropiar el sistema bancario mexicano, una de estas que Silva Herzog calificó como el peor error de política económica, fue que cuando los precios internacionales del petróleo bajaron, el gobierno mexicano, ahogado en esta soberbia provocada por los abundantes recursos naturales, decidió subirlo. El déficit público en el año de 1982 fue de 17% del Producto Interno Bruto, hoy es menos del 1% o del 2%. Si queremos agregarle alguna cosa, la inflación en aquel año fue de 100%, hoy es de 4.5%. El tipo de cambio se devaluó en 500% y el tipo de interés era de más de 100%, hoy es de 4.5%. Es mi punto de vista. No sirvió de nada, tan es así que a los pocos años se volvió a reprivatizar la banca. Y es como ha estado creciendo entre comillas, porque ahora los banqueros, más que hacer un servicio a la economía del país, se están beneficiando ellos con intereses de usura, con préstamos, con condiciones extremadamente difíciles para poderlos cumplir, en especial todos aquellos que obtuvimos créditos antes del error de diciembre. Sí, necesaria, porque bueno, las condiciones del país se estaban deteriorando a una rapidez inusitada. Y bueno, si el Estado no tomaba en sus manos y asumía el control del sistema financiero, la crisis de por sí ya era aguda, se iba a profundizar y nos iba a llevar seguramente a la quiebra como país. Entonces, bueno, fue una medida en la cual la intervención del Estado era absolutamente necesaria. No del todo bien vista por los sectores económicamente más fuertes del país, pero necesaria desde el punto de vista para garantizar la estabilidad y la supervivencia del país. No fue beneficiosa. Sí llegó a perjudicar. Y bastante, ¿no? Precisamente en finanzas públicas se embolsaron a de recursos. Sí. Las tasas de interés comenzaron a subir. La confianza de la gente en los bancos pues se cayó. Entonces no fue algo para un gobierno no banquero. El 1 de mayo de 1990, el presidente de la República anunció que se privatizaría la banca. En septiembre de ese mismo año, se creó el Comité de Desincorporación Bancaria, el cual se encargó de diseñar y ejecutar la privatización de la banca. De esta manera, se anunciaron los principios del proceso de privatización, entre los que destacan el crear un sistema financiero más competitivo y eficiente, obtener una participación diversa en el capital de los bancos y desconcentralizar las operaciones para favorecer un desarrollo regional. Lo manejaban como fraude, el fraude nunca, que sepa, se comprobó. ¿Sí? Lo que sí es ahí es que los bancos fueron entregados a inversionistas extranjeros, llegó la banca extranjera, ganando intereses elevadísimos que no los tenían en sus países de origen, y ganando cantidades de dinero por la tecnología obsoleta que teníamos, que finalmente la pagamos los consumidores. ¿Sí? Es una situación pues, mal planteada, ¿no? Sí, fue un fraude a mi punto de vista planeado entre gobierno y banqueros. ¿Qué fue lo que hicieron? Te compro tu banco porque voy a nacionalizar la banca. Te pago miles de millones de dólares o de euros, con la moneda que haya sido. Y a la hora de privatizar, te lo regreso con una pequeña inversión. Entonces, ¿quién salió ganando? Los banqueros, los grandes banqueros.
que en aquel entonces pues, podríamos hablar de relativamente pocos bancos, que era Bancomer, que era Banamex, que era Comermex, que después se convirtió en Inverlat y después en Scotiabank, que era Serfin. Esas gentes fueron las que se quedaron a final de cuentas con todo el capital de los ahorradores, incluyendo a los que estaban en la Bolsa Mexicana de Valores. Debido a los efectos de su deuda externa, luego de la devaluación de diciembre de 1994, la banca comercial sufrió un deterioro en el nivel de capitalización y una amenaza de insolvencia frente a sus depositantes debido al incremento de la cartera vencida que tenían los deudores de la banca, enfrentando esta última un problema de liquidez y solvencia. Se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro en 1990, el cual serviría para asumir las carteras vencidas, capitalizar las instituciones financieras y garantizar el dinero de los ahorradores. Para 1998 sería sustituido por el IPAB, además de convertirse en deuda pública. Por su parte, las quiebras de la banca de desarrollo fueron gestionadas por medio de otro organismo público denominado Fideicomiso de Liquidación, Fidelic, estimadas en $10 millones. El FOBAPROA maneja a los bancos privados. El Fidelic se encargó a las sociedades nacionales de crédito del gobierno, ¿sí?, a manejar sus carteras y sanear las finanzas internas de los bancos. En cierta forma pues era necesario sanear a la banca, porque pues hubiéramos estado con bancos quebrados, ¿no? Es terrible. En mi caso en particular, yo solicité un crédito antes del error de diciembre, justamente 2 meses antes. Fue un crédito que yo solicité por 90,000 pesos para la compra de un inmueble, un departamento. Después del error de diciembre, mi deuda se convirtió en prácticamente 2 millones de pesos por un inmueble que en la actualidad no vale ni 600,000 pesos. Esto es, yo llevo pagando durante más de 30 años aproximadamente 1 millón de pesos, y lo que me resta de cubrir para saldar el crédito es otro 1 millón de pesos. Entonces, un banco que se está llevando el 600% de intereses, pues es un interés de usura. No es un crédito de interés social, no es un crédito posible de cubrir para la mayoría de las personas.